Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos súper preocupados por lo que está pasando en el Consejo Constitucional y ayer habíamos quedado de que le pediríamos la opinión a un experto y es por eso que estamos con Jaime Avedrapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, el gusto es absolutamente mío y le agradezco mucho esta oportunidad y una felicitación a Constanza, que antes éramos colegas de universidad y ahora la veo en estas otras funciones de comunicadora. Muchas gracias, Jaime. Lo hace muy bien, Constanza, estamos súper contentos, la audiencia está feliz con Constanza Escobar. Oye, Jaime, sí, vamos a hacerte algunas preguntas sobre el proceso, ¿cierto?, constituyente. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa si se rechaza este proceso constitucional? Porque ya hemos visto en las encuestas CADEM, Plaza lo da por Pública. rechazado ya. Pero es que ayer hablamos de esto, sí, claro. y vimos que la encuesta CADEM, ¿cierto?, de Plaza Pública, que No fue el se va último a que picar, salió, va ganando el rechazo. bajó 7 puntos Sí. la aprobación, o sea, la opción apruebo o a favor, que se llama. A favor y en contra. Sí, sí, a sí, favor. sí. Bajó 7 puntos, dejándola como en un 23% Sí. las personas que aprobarían este nuevo proyecto. Te aseguro que la otra semana va a ser mucho más bajo. No Vamos a ver. ¿Qué es lo que pensará Jaime Avedrapo? Sí, eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha bajado tanto la aprobación, crees tú, Jaime? Mira, nosotros hemos hecho un seguimiento a la discusión constitucional y efectivamente la tendencia es una sola. Y las razones son varias. A mí me parece que lo que está detrás es precisamente en una primera etapa un trabajo sigiloso, un trabajo que no llamaba la atención de la opinión pública, donde, por cierto, los temas de interés de las personas en general están en otras materias, ya no ven en el aspecto constitucional una solución a sus problemas inmediatos, al cambio de una realidad en materia de seguridad, en materia de salud y en otros temas de preferencia en este momento. La opinión pública, por definición, es extremadamente voluble, por cierto. Por tanto, yo creo que hay actores políticos que efectivamente todavía no han comenzado a aportar en una campaña de apruebo, pero más allá de aquello, lo que nosotros podemos entender es que se entiende, por un lado, la concepción de quién hoy día es el grupo mayoritario dentro del Consejo, por un lado, en donde se tienen ciertas dudas respecto a qué tan convencidos están de que se la van a jugar por la propia posición apruebo, y además tenemos un bloque de izquierda que siente que efectivamente se mantenga la Constitución vigente o se aprobara la siguiente, la que está ahora en discusión. Finalmente los problemas de cambio de estructura que ellos promueven, y lo vimos con mucha claridad en el primer proceso constitucional, no están allí. Por tanto, para ellos puede ser estratégicamente más rentable. Muchas de esas fuerzas, por cierto, están en el gobierno, están en la Prueba de Dignidad, que no ven estratégicamente muy plausible el apostar ahora por aprobar esta propuesta. Entonces, hay actores políticos, en definitiva, hay una ciudadanía que está distante de la discusión, que la ve muy técnica, muy compleja, ha sido muy sigilosa, no entiende que allí hay respuestas inmediatas a sus necesidades, y por otro lado, una élite política, si tú quieres, del propio gobierno, y los propios actores que están mayoritariamente con la primera fuerza política al interior, que es republicano, en el Consejo, en los consejeros, tampoco han demostrado una señal muy clara respecto a la estrategia que están jugando. Por tanto, si tú juntas esas variables, genera entonces y explica de alguna manera lo que nos señalan los sondeos de opinión, Constanza. Oye, yo creo, Jaime, que hay que decirle a la audiencia de buena costumbre que empiecen a preocuparse, porque resulta que ayer en el Consejo Constitucional se aprobaron normas que afectan directamente nuestra vida, porque dicen en el oficialismo que se aprobaron normas que constitucionaliza el sistema actual de ISAPRE y también de AFP, y que por lo tanto yo diría que si es que esto se llegara a aprobar tal como está el 17 de diciembre, no vale la pena que la ministra del Trabajo siga empeñada en la reforma a las pensiones, en el componente solidario, en el componente de la capitalización individual, porque resulta que con lo que se aprobó ayer, claramente si es que se aprueba un componente solidario, alguien podría alegar la inconstitucionalidad de la norma con lo que se aprobó ayer, ¿o no, Jaime? Mira, es muy cierto. Aquí esto debiera ser del mayor interés de la ciudadanía, porque se apruebe o se rechace, o eventualmente se apruebe
lo que se está discutiendo sí va a afectarnos en nuestra vida diaria. Esto, por cierto, no son homologables a ciertos regímenes o leyes que nosotros pudiéramos sentir que nos afectan en nuestro diario vivir, pero efectivamente una constitución que además tiene elementos programáticos y tiene elementos que uno podría discutir que más bien son de carácter legal y no constitucional, sí, como lo que pero estamos hablando tienen. ahora. Exactamente, que ayer justamente se veían los derechos sociales. Yo creo que ahí podríamos ser sucintamente la visión del propio artículo 1 y el problema de las democracias hoy día, que cada persona se pronuncia respecto a un texto constitucional desde su propia visión de mundo y desde sus propios intereses. Eso hace que las constituciones, cuando son democráticas, participativas, tienen todas las dificultades del mundo para conseguir un acuerdo, pero también es válido decirlo que estaríamos siendo una de las primeras constituciones que tendría ese sello democrático participativo amplio. Cierto. Y digo, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en que, por ejemplo, cuando se discute el artículo 1, probablemente muchas personas que se sienten cercanas al feminismo, que señalan que interpretativamente las 3 causales del divorcio, porque no es tan explícita la norma, es muy interpretable, es muy discutible el pasar del qué a quién está por nacer. Hay una discusión ahí semántica muy interesante, jurídicamente puede tener un alto impacto, pero para algunos que se sienten cercanos a las corrientes feministas o que no están dispuestas a retroceder, mirado desde ese punto de vista, a las 3 causales, efectivamente ya tienen un voto distante o de rechazo, sin saber todos los otros temas que se pueden ir discutiendo efectivamente en campo de derechos sociales u otros temas como el derecho a la propiedad y otras materias que son importantes y relevantes en una discusión constitucional. Por tanto, cada grupo se va sintiendo identificado con un artículo, con una norma, y efectivamente va en la dirección de aprobar o rechazar el texto. Cada vez que se discute salta la probabilidad que grupos de distinta naturaleza comienzan a manifestar distancia. El artículo 1 todavía no se termina de discutir. Hay un grupo feminista que lo estamos viendo ahora, que se está articulando en redes sociales, que ya estaría tomando una posición, y esto es relativamente transversal en la capacidad de influencia que tienen incluso en distintos partidos sociales, políticos, pero Jaime, y en movimientos sociales también. Perdóname, pero no solamente en grupos feministas, sino que ayer Evelyn Matei y Michelle Bachelet decían que si esto afectaba ¿cómo se llama? La ley de aborto, que lo permiten 3 causales, ellas también saldrían a marchar. Bueno, y es precisamente por lo mismo que estamos, interesante. Es precisamente por lo que estábamos comentando, porque efectivamente ellas responden muchas veces a una discusión constitucional que tiene mucho que ver con las personas que tú representas. O sea, hay un asunto de principios de convicción y hay un asunto también que hace muy difícil la negociación al interior del Consejo, porque precisamente cada actor político está bregando por mantener a sus representados de alguna manera satisfechos en términos generales con lo que se está discutiendo y promoviendo. Entonces, así se entiende de alguna manera la propuesta en el artículo 1, y por cierto ya consigue el apruebo de sectores más conservadores de la sociedad, que de alguna manera ven en una posible interpretación posterior del Poder Judicial el poder cuestionar o reinterpretar la viabilidad de las 3 causales en materia de aborto. Entonces, allí está bastante las complejidades, y ayer fue un día, como tú bien señalabas, bien significativo con el tema de los derechos sociales. Yo creo que también hay estrategia por parte de algunos sectores políticos, particularmente la mayoría, que la puede hacer la derecha, centro derecha, con republicanos. Ahí pueden generar una articulación mayor, tienen la capacidad de voto para llegar a acuerdos y proponer las normas. Sin duda ellos pueden eventualmente empujar una visión que saben que coincide con la mayoría de lo que opina la opinión pública medida una encuesta. Es decir, hay ciertos temas de contribuciones, de pago de contribuciones, ciertos temas de sistema, de ISAPRE, que ven que allí pueden generar de alguna manera también el incentivo, no solo una discusión ideológica, si tú quieres, o de principio, sino que también viendo que ahí puede haber un incentivo que las personas, grupos de interés, que ese tema les sea especialmente relevante, precisamente puedan tener una posición más favorable al texto constitucional, diferenciarlo del vigente y ver que vale la pena entonces aprobarlo. Entonces son todos elementos que estamos en el análisis, estamos haciendo el por qué se presentan, y creo que más que aspectos de fondos constitucionales de discusión, son los mensajes que se les mandan a su respectiva audiencia, a sus respectivos segmentos políticos respecto a lo que se está discutiendo, y eso quedó muy, muy nítido precisamente en los derechos sociales.
sociales. Jaime, oye, bueno, tú eres director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián, pero también nos enteramos de que hace una semana asumiste como vicepresidente de Amarillos. Dentro de este rol, ¿cierto?, que tú juegas en política, ¿me podrías dar tu opinión respecto a si es que la sociedad está más dividida, no está más dividida? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué es lo que está pasando con Chile hoy en día? Sí, gracias, Constanza. Efectivamente, tengo en este minuto, hace una semana, los dos sombreros, y efectivamente puedo hablar un poco más desde una perspectiva más política, esta perspectiva que queremos mirar desde Amarillos por Chile. Mira, yo siento que lamentablemente la sociedad está bastante más dividida en las aniversario, en la conmemoración, número 50 de lo que fue el golpe de Estado, y efectivamente aquí hay distintos tipos de responsabilidades frente a aquella división. El problema, más allá de que hoy día podremos ver las causas de la división, que tiene que ver un análisis un poco del lenguaje de los actores, particularmente en la perspectiva de la reivindicación, de la imagen y la altura del expresidente Salvador Allende, yo creo que ahí se jugó de alguna manera la estrategia gubernamental, que chocó con las miradas un poco más de reencuentro que se habían sostenido por casi 4 décadas y más en la mirada de verdad, justicia, reconciliación y perdón, entendiendo que nunca íbamos a tener una perspectiva, si tú quieres, formal o oficial de lo acontecido. Había una suerte de una mirada de futuro. En los 40 años de conmemoración fue claro esa manifiesta intención y actitud. En cambio, hoy día, en un escenario más polarizado, efectivamente, y con mayores fuerzas también, por un lado, desde la derecha, que representa republicanos, y un polo de izquierda gobernante, si tú quieres, hace 2 o 3 años fuera del sistema, que hoy día está el interior del sistema, y no solo el interior del sistema, está en la moneda. Esa situación más de crispación provocó entonces que hoy día pudiéramos ver en escena si tú quieres, una mayor desunión del país frente a la interpretación de lo que ha sido nuestra historia, y más allá de eso, generar una mirada, si tú quieres, más irreconciliable y aspecto de cómo ir cicatrizando esa herida. Yo creo que por el contrario, más que avanzarse en una cicatrización, lo que hubo es más bien una nueva apertura de aquella, en muchos sentidos, y un aspecto mucho más difícil, precisamente en un contexto donde se está discutiendo el pacto más fundamental de una sociedad, como especialmente su carta fundamental o una constitución. Oye, bueno, estamos terminando la conversación con Jaime Abedrapo en su condición de doble militancia, como director del Centro de Derecho Político y Sociedad de la San Sebastián y como vicepresidente de Amarillos por Chile. Queremos darte las muchas gracias por haber venido a esta buena costumbre por Metropolitan FM 88.5 aquí en la nublada y lloviznosa Concepción. Gracias, Muchas gracias, Jaime, que estés muy bien. Le agradezco mucho a usted el espacio. Será hasta una próxima. Un abrazo. Hoy te manda saludos José Miguel Ortiz Vera. Dice, trabajamos, gran tipo de Abedrapo, dice, trabajamos juntos, dale saludos. Está escuchando un gran amigo, programa. Un gran amigo. Le correspondo los saludos. Ya, un pues, gran amigo. Que te vaya muy bien. Adiós. Muy bien, chao, Jaime, chao. chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.